¿Cómo evitar ser parte de la manipulación colectiva? Como humanidad tenemos miedos ancestrales, miedos a lo desconocido, y estos miedos se han ido transmitiendo de generación en generación, creando como una especie de burbuja colectiva que lamentablemente afecta a la mayor parte de la humanidad. Y esta burbuja, digamos, de emoción negativa, de emoción ligada al miedo, es utilizada muchas veces para manipular al colectivo. Entonces, nuestro trabajo consiste en no dejar que nos manipulen, no dejar ser manipulados. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo primero es identificar cuando se está intentando producir un intento de manipulación. Este intento de manipulación, ¿cómo identificarlo? Bueno, pues cuando utilizan el miedo, la enfermedad o la muerte para dar mensajes al colectivo. Esto se puede ver, por ejemplo, en las campañas políticas, campañas sanitarias, es decir, utilizan el miedo, la enfermedad o la muerte como modo de intentar influir en la conducta de la gente. La segunda, por ejemplo, otra manera de identificarlo es cuando utilizan discursos de separación donde el otro, lo desconocido, es el causante del mal. Y entonces, en lugar de realizar un camino de integración, que es al que todos vamos, se produce un camino de separación. Estos discursos de separación lo que hacen es ver en el otro, proyectar en el otro, en realidad los males que tenemos nosotros como sociedad. Entonces, cuando, por ejemplo, proyectamos sobre el país vecino los supuestos males que ellos nos van a traer, en realidad son males que tenemos nosotros, pero que al no querer verlos, los proyectamos en el otro. Y entonces estos discursos de separación intentan manipular colectivamente y te dicen, por ejemplo, los franceses son mejores que los españoles, o los españoles son mejores que los portugueses, o los portugueses son mejores que los angoleños, etc. Hay discursos donde se produce un intento de supremacía viendo al otro como el causante del mal. Lo segundo, para evitar ser parte de la manipulación colectiva, es apagar los canales de propagación de la manipulación. ¿Y cuáles son estos canales? Bueno, pues hay canales colectivos. Entonces, si tú, por ejemplo, estás escuchando la televisión, la radio, internet, y te estás dando cuenta que se está transmitiendo un mensaje ligado al miedo, a la muerte o a la enfermedad, no escuchar estos medios de propaganda. Apagarlo y tampoco participar en conversaciones que la fomenten. Es decir, si estás viendo estás siendo parte de una conversación donde las personas son presas del miedo, de la histeria, de la manipulación colectiva, automáticamente, digamos, como separarte y no participar en ellas. Y por último, fortalecerse, porque uno solamente es víctima de la manipulación si cae en el miedo ligado a esta manipulación. Entonces, nuestra manera de no caer es identificar nuestros miedos y trabajarlos. Entonces, hay miedos ancestrales ligados a la muerte, ligados a lo desconocido, ligados a los otros, ligados a la tribu, digamos, que viene de otro lugar. Entonces, identificar nuestros miedos y trabajarlos. Trabajarlos quiere decir darnos cuenta que cualquier miedo es irracional, cualquier miedo es no real, puesto que nadie puede dañar algo que es real. ¿Vale? Entonces, identificar los miedos y trabajarlos y observar nuestros puntos de conflicto con los demás. Estos puntos de conflicto pueden ser a veces por defender ideas, a veces por intentar tener la razón, etc. Entonces, observar nuestros puntos de conflicto, que puede ser a nivel político, a nivel religioso, a nivel incluso deportivo, y observar nuestra identificación con nuestro punto de vista, viendo al otro punto de vista como algo potencialmente dañino o atacante, ¿no? Que nos ataca.
Entonces, observando estos puntos de conflicto, vamos identificando los miedos y al ir trabajando estos miedos, al ir sacándolos de nuestro sistema, de nuestra psique, la manipulación colectiva no nos va a afectar, ¿vale? Así que, bueno, espero que te haya gustado el vídeo, te haya ayudado y un fuerte abrazo.